por otro lado, el insensato, que es impulsivo, que no piensa, no razona, no hace ningún cálculo para poder entender lo que está haciendo o sobre qué está edificando. Y por eso Jesús habla de dos cimientos, porque uno edifica sobre la roca y otro sobre la arena. Y sobre la roca quiere decir que este hombre tenía estabilidad, tenía firmeza su casa, tenía una buena fundación. Pero el que estaba sobre la arena no tenía fundación. Por eso hay dos cosas que tenemos que entender. Al que estaba sobre la roca le sobrevino circunstancias, y al que estaba sobre la arena también le sobrevinieron circunstancias. Pero hay una diferencia en el que estaba sobre la roca y el que estaba sobre la arena. Porque estar sobre la roca significa que tenía una buena fundación su casa. Pero yo sé que Jesús no estaba hablando de una casa normal, de una casa física. Más bien estaba hablando de los fundamentos que tiene que tener un hombre y una mujer de Dios en su vida. Porque dice que descendieron lluvias, ríos, vientos, y golpearon contra aquella casa, pero no cayó porque estaba sobre la roca. Pero al contrario del insensato, del que no se preparó, del que no tuvo cuidado de lo que estaba haciendo y donde estaba fundamentando su propia vida, dice que soplaron los vientos, los ríos, y le dieron con ímpetu, con fuerza, de manera violenta a su casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y tenemos que tomar en cuenta que una vida fuera del fundamento de Dios es una vida efímera. Es algo que no va a durar mucho tiempo. Es algo que será pasajero. Es algo que no tendrá estabilidad. Por eso nosotros necesitamos en nuestra vida tener buena fundación espiritual. Ahora, cuando hablamos de fundamento, hay algo que es bien importante, porque en la Biblia ese término tiene un significado espiritual y práctico de gran importancia. Se utiliza para transmitir el concepto de una base sólida y segura en la fe y en la vida en general. El uso de este término en la Biblia nos presenta una enseñanza clave de cómo establecer una relación con Dios y construir nuestra vida sobre principios sólidos para enfrentar los desafíos de la vida. Sabe que nosotros vamos a tener circunstancias que van a venir a nuestras vidas, situaciones que van a golpear, hermano, nuestras vidas. La pregunta es, ¿estamos bien fundamentados en nuestra fe? ¿Tenemos un cimiento sólido en la gracia de Dios? ¿Estamos nosotros fundados, perseverantes en la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo? Hermano, le aseguro que la vida cristiana no es un sinónimo de vida perfecta, donde vamos a vivir todo el tiempo de la manera más cómoda. Van a llegar momentos críticos a nuestras vidas, donde vamos a pasar muchas veces por crisis, donde vamos a llorar en el valle de lágrimas, donde vamos a pasar por momentos, hermanos, que parece que Dios no está con nosotros, pero Dios va a estar con nosotros en nuestras circunstancias. Por eso tenemos que entender, Jesús le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y el mensaje de ellos era que era a través de pruebas y tribulaciones entraremos al reino de los cielos. Hermano, van a venir circunstancias, pero si tenemos buen fundamento, si tenemos nuestra vida en una buena base espiritual, nosotros vamos a permanecer de pie. No vamos a ser insensatos
fundamento, tenemos que aprender a tener una buena base espiritual en nuestra vida. Y hay muchas personas que quieren vivir una vida superficial, por arriba, por encima. La Biblia nos enseña que tenemos que arraigarnos en la fe. Y ese término es como echar raíces. Es cuando usted toma un árbol y lo trasplanta a otro lugar. Ese árbol, para estar firme, tendrá que arraigarse nuevamente. Alguien tiene que arraigarse en la fe. Alguien tiene que echar raíces en su fe y crecer en la gracia del Señor Jesucristo. Mantenerse en constancia. Déjeme decirle, hermano, todo lo que usted haga en su día a día va a tener repercusiones tarde o temprano. Por eso sabemos que vamos a tener que enfrentar circunstancias. Los apóstoles animaban a los hermanos diciéndole que va a haber pruebas, circunstancias, porque ellos sabían que no era fácil vivir la vida de fe. Pero nosotros, hermanos, mire, vamos a ser despreciados aún por nuestra identidad, por nuestros principios, por lo que creemos. Hay gente que lo va a odiar hasta por su fe, pero usted no puede cambiar su fe por entrar a un grupo, hermano, donde usted quiere ser aceptable. No cambie su base de principio, hermano, para caerle bien a este mundo. Yo no necesito hacer cosas para caerle bien a un mundo que está perdido en su delito y pecado, pero la palabra es el que me oye y la hace. Y muchas veces pensamos, hermano, que la obediencia a la palabra de Dios es simplemente una obediencia simple. Estoy obedeciendo porque Dios dice que hay que obedecer. Pero usted no sabe que la palabra de Dios es una bendición para los que le obedecen. Amén. Bienaventurado el varón, dice el Salmo 1, que no anduvo en consejo de malos. Aleluya. Y el consejo de los malos es un consejo de alguien que está lleno, o una persona que tiene una vida de maldición. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aleluya. Y mucha gente dice, bueno, no te puedes sentar en silla de escarnecedores. Esa gente que van al cine, esos son sillas de escarnecedores. Pues no te suben la guagua pública. Tenemos que saber que un escarnecedor es un burlador de los demás. Es alguien que se burla de la mala situación de otro. Y la Biblia te dice, no hagas compañerismo con los que se burlan de las situaciones de otro. Son los que se ríen de las desgracias que le pasan a otro. Pero ¿sabe qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Que yo no debo de seguir el consejo de los malos, ni en silla de escarnecedores yo debo de sentarme, sino que en la ley de Jehová, en su palabra, tiene que estar mi delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Aunque venga el verano, se va a mantener con su verdor. Y estar cerca de las corrientes de agua es estar cerca de la presencia de Dios, es estar cerca del Espíritu Santo, es tener una buena relación con Dios. Nosotros necesitamos hacer fundamentos sólidos en la palabra de Dios. Por ejemplo, en el libro de Josué capítulo 1 verso 8 dice la palabra del Señor: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y te saldrá todo bien.
Es decir, la obediencia a la palabra de Dios nos abre el camino a la prosperidad, nos abre el camino a la bendición. Es en la obediencia de la palabra de Dios. Yo no necesito una gente que me venga a decir que este va a ser mi año y que es el año de mi crecimiento. Yo necesito escuchar la voz de Dios que está en su palabra, hacer su palabra, y por la palabra a mí me irá bien. Necesito un profeta que me venga a profetizar, y si Dios lo manda, gloria a Dios. Pero yo quiero que usted entienda, la bendición está en la obediencia a la palabra. Por eso es que obedecer siempre será mejor que cualquier sacrificio. El salmista dice: los mandamientos de Jehová son rectitud, que alegran el corazón. El precepto de Jehová alumbra los ojos, te hace ver con claridad, te hace entender. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son todos verdad y justos. Deseable más que el oro. ¿Cuántos desean la palabra de Dios? Y usted se va a dar cuenta, si usted desea la palabra de Dios, vamos a ver qué cosas usted pone por encima de la palabra de Dios. ¿Cuáles son las cosas que tienen más prioridad que la palabra de Dios en tu vida? Entonces te diré que usted desea más lo material que la misma palabra. Deseable más que el oro, más que mucho oro refinado, es decir, procesado. Más que la miel que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. El salmista dice: tu palabra es dulce, tus mandamientos son rectitud. El temor, tener temor de Dios es limpio. No es un miedo de homofobia, de yo estar temblando en una esquina. No, el temor de Dios es ese temor de apartarse del mal, de no hacer las cosas que no están agradables. Yo no puedo acercarme a Dios con miedo. No puedo acercarme a Dios con miedo. Por eso dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente, no habla de miedo, con confianza, al trono de la gracia. Pero ¿sabe lo que dice? Tu siervo es amonestado con ellos. La palabra nos amonesta. Y dice: en guardarlo hay grandes galardones. Hay premio, hay recompensa en guardar los mandamientos. Eso es lo que garantiza una vida de crecimiento y prosperidad. Santiago dice lo siguiente, el apóstol, Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25. Pero sed, perdón, hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera su rostro natural en un espejo. ¿Cuántos se miraron en el espejo esta mañana? Ustedes salieron. ¿Cuántos se vieron? No se ven, no tienen espejo, qué raro. ¿Cuántos se miran en el espejo? Se tiran el espejo para acá. A ver cómo lo quedó. La espalda. A ver cómo quedó. Y usted se mira el rostro, a ver si no se dejó un chivo. Fíjate a eso. Después que usted sale de mirarse en el espejo, usted no se acuerda de su rostro. ¿Cómo es su rostro? Dígame. Usted no sabe. Usted ve su rostro cuando mira el espejo. Entonces, el que oye, pero no hace la palabra de Dios, es igual a aquel que mira
su rostro en el espejo natural, y cuando se va se olvida. Que se considera a sí mismo, se va y luego olvida cómo era. Se va. Me olvidé cómo era mi cara. No sé cómo es mi cara. El que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Usted está mirando, es bienaventurado en lo que hace, porque la palabra de Dios nos da fundamentos. Y es bien importante que tomamos en cuenta, hermano, que nuestra vida debe de estar bien fundamentada en una vida de fe y en hacer la palabra de Dios. De nada sirve ser oidor. Venimos a la casa de Dios, escuchamos un buen mensaje motivacional, nos motivamos, nos alegramos, pero luego salimos a nuestros hogares y hacemos todo lo contrario a lo que hemos oído. Eso no va a traer bendición a nuestra vida. Eso no va a traer. El resultado está en cuanto hacemos la palabra de Dios, cuando cumplimos con el hacer la palabra de nuestro Señor. Pero hay un efecto cuando desobedecemos, y nosotros hemos hablado de Saúl cuando Dios lo envió a su misión. 1 Samuel capítulo 15 del 22 al 23. Este hombre, Dios lo envía, y una comisión tan importante, y él tomó la decisión de hacer todo lo contrario a lo que Dios le dijo. Verdades a media no sirven. Una media verdad es una mentira completa. Una media interpretación de la palabra de Dios tuerce todo un sermón. Pero él entendía que si hacía lo que a él bien le parecía, Dios le iba a recibir de igual manera. Samuel le dijo: se complace Jehová en tanto que le obedezca en holocausto y víctima, como en que le obedezca a su palabra. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los caminos. Porque él entendía, si yo tomo esto para Dios, tal vez Dios me va a honrar por eso. Dios no te dijo que tomara, Dios te dijo que matara. Dice que como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo la idolatría es la obstinación, es esa dureza de persistir en algo que sabes que no es correcto, pero que sigue obstinado, no cambian de dirección, siguen su curso. Entonces había en Saúl obstinación. Él no iba a cambiar su forma de pensar. Pero ¿sabe lo que él quiso? Quiso que le honrasen antes que arrepentirse. Honrame, honrame, ven conmigo, honrame delante de Jehová y delante de los ancianos. ¿Por qué? Porque él quería poder, y el poder le subió a la cabeza. Y cuando el poder sube a la cabeza, la gente se descontrola. En la Biblia tenemos reyes que comenzaron bien y cuando adquirieron fama, se desviaron totalmente de la gracia de Dios. Hay que cuidarse hasta del mismo crecimiento que uno tiene en la obra de Dios. Pero nosotros sabemos que un buen fundamento
tiene que estar sólida en una base espiritual de fe. Porque no podemos empezar, hermano, un año nuevo con promesas que no van a ser bien fundamentadas. Hay personas que prometen tanto que cuando miran el año que viene vuelven a hacer la misma promesa y viven en un ciclo de sube y baja. Altas y bajas vamos a tener por un sub y baja en fe, un sub y baja en fe. Hoy estoy que arraso con todo, Señor, yo tengo un ánimo, y al otro día hay que recogerlo a usted y motivarlo para que usted se levante, porque tenemos un alto, sube, baja, hay bajas que nosotros entendemos esa baja como dificultades, pero hay desánimos personales, que es el sub y baja de la vida. Que muchas veces caemos hasta en depresión y queremos deprimirnos. Pero tenemos que tener un buen fundamento espiritual. Por ejemplo, el Señor dice en Isaías capítulo 28, verso 16: por tanto, Jehová el Señor dice aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Yo pongo en Sión una piedra por fundamento, de cimiento estable, es decir, de una base sólida. Pero ¿quién es esta piedra? ¿Quién es esta base angular? ¿Quién es este cimiento que cuando yo crea no voy a ser avergonzado? Esta piedra o esta base se llama Jesucristo. El apóstol Pablo lo dijo de la siguiente manera: porque en esos días habían personas que tenían diferentes tipos de pensamiento, y los pensamientos eran traídos a la iglesia para enseñar a los hermanos y tal vez fundamentarlos en una fe que no era la fe verdadera del Señor. Y él le dice en 1 Corintios 3:11 que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede venir con otro evangelio, nadie puede venir con otra palabra. El único fundamento correcto se llama Jesucristo. Y si nuestra vida va a estar fundada, tiene que estar fundada en el Señor Jesucristo. Eso Él pone. Dios levanta al Señor Jesucristo y lo pone como fundamento, como la base. Si usted va a edificar su vida correctamente, tiene que edificarla en el fundamento correcto. Tiene que edificarlo sobre una base sólida. Esa base es el Señor Jesucristo. Y uno de los mandamientos que nos da el apóstol Pablo en Efesios 2:20 al 21: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo es la piedra principal del ángulo, hermano. Y nosotros tenemos que saber que anunciaron los profetas, que anunciaron los apóstoles, sobre qué estaban ellos fundamentando la fe cristiana. Porque existen muchos fundamentos, pero hay un solo fundamento correcto. Hay fundamentos, hermanos, que cuando llegue la hora de la prueba serán derribados. Pero le voy a decir, el único fundamento inmutable, inconmovible, es el Señor Jesucristo. Y si yo voy a plantar base, va a tener que ser sobre el verdadero fundamento. Porque, hermanos,
este mundo de tanta adversidad, de tantas falsas doctrinas, necesitamos tener un fundamento correcto en la palabra de Dios. Incluso, últimamente se han levantado maestros y están como la verdolaga. Si usted no sabe lo que es eso, no me pregunte. No tengo tiempo para decirle. Incluso hay gente que se la compra. Que si usted suelta una pequeña porción, te llena el patio si usted se le cuida. Se multiplica rápido. Empieza a correr en todo el patio. Cuando usted viene a mirar, está verdolaga. Hay gente multiplicándose como la verdolaga enseñando. ¿Y sabe qué? Están atentando contra personas que utilizan la Biblia, la palabra de Dios, no son ateos, son cristianos, pertenecen al grupo religioso. ¿Sabe lo que dicen? Que hay personas que tienen un dolor de cabeza o tienen una enfermedad y ellos oran, y esa fe que ellos dicen tener, simplemente ya con ellos creer, no es que Dios hizo ningún milagro, con ellos creer que se iban a sanar, se sanan, pero no es porque Dios hizo un milagro. ¿Y qué usted cree que piensan la gente que está mirando? Y los ateos hasta lo invitan a los programas porque hablan el mismo lenguaje casi. Hablan de la fe como que la gente tiene una perdedera de tiempo. Como que la gente tiene una fantasía. Como de un héroe, un Superman, ¿verdad? Y tienen como esa fantasía de un Cristo superhéroe que los va a salvar de sus situaciones. De cierta manera, Satanás tiene sus emisarios mezclados dentro del pueblo. Porque Pablo dice que entrarán hombres encubiertos dentro de las filas de la fe. Ahora, saber detectarlo es el problema. Porque muchas veces comienzan a enseñar cosas verdaderas y luego introducen lo falso y usted termina siendo arrastrado. Porque el error nunca te van a presentar el error por sí. A usted le van a presentar una verdad y luego varias mentiras. Nosotros necesitamos, hermanos, tener un buen fundamento en la fe, crecer fundamentados en la gracia de Dios, hermanos, tomando tiempo en la palabra de Dios para que podamos ejecutar la voluntad de Dios y no estemos prestando oído a cosas que no nos convienen como hermanos y hijos santos de Dios. Por ejemplo, Nehemías capítulo 9, verso 33 al 35, hay una situación que envolvió al pueblo y Nehemías ora lo siguiente. Dice: pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes y nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tu mandamiento ni a tus testimonios con que le amonestabas. Estamos hablando de la alta representación de Dios. Reyes, sacerdotes, ancianos, los que daban el consejo, ninguno actuaron bien delante de Dios. Ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste,
en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. Como ellos estaban cómodos, como ellos estaban prósperos, como era la tierra fértil. Pero Dios le dio palabra, mandamiento. Pero ¿sabe lo que hicieron? No ejecutaron ningún mandamiento de Dios. Ahora están en cautiverio por causa de su rebelión. Aquí está la ley de causa y efecto. Hay un efecto que va a predominar cuando nosotros hacemos o actuamos de manera arbitraria, libertina, sin tomar en cuenta los parámetros de la palabra de Dios. Y luego nos estamos preguntando, y ese pueblo, me imagino, en medio de su situación, pudieran estar pensando que Dios no era bueno, pero ¿sabe lo que dijo Nehemías? Tú eres justo, porque tú has hecho conforme a tu justicia. Si hay algo, hermano, en Dios, es su justicia. Eso quiere decir que Él no toma al inocente por culpable, ni al culpable por inocente. Cosas que son desigualdades de la vida. Salomón dijo, hay justos que perecen por su justicia. Son justos, hacen justicia y mueren por eso. Hay impíos que alargan su vida por su maldad. Desigualdades de la vida. Porque tú dirías, quien tiene que vivir mucho es el justo, y quien tiene que morir es el impío. Sin embargo, el impío alarga sus días, pero el justo, por ser tan justo y saber y no aceptar soborno, cualquier cosa, y dice, no, quien merece el trato es este, usted es culpable, mátenlo. Se terminó su día. Pero el impío dijo, no, este es el culpable, pero este es el que se lleva la inocencia. Le dan bonificación, como decir, le dan un salario. Entonces, hay cosas en la vida que son injustas, desigualdades de la vida, pero la vida es así. Pero sabemos que este pueblo tenía la ley de Dios, tenían una tierra fértil, espaciosa, pero ¿saben lo que hicieron? Se olvidaron de la palabra de Dios. ¿Por qué les sobrevino lo que les sobrevino? Por no cumplir la palabra de Dios. Hay bendición cuando hacemos la palabra de Dios, pero también hay maldiciones en ella cuando no la hacemos. No podemos pretender que nos va a ir bien cuando nosotros hacemos todo lo contrario a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Nos hará prosperar nuestro camino, te irá bien, hay galardón en guardarlo. ¿Qué más queremos, hermanos, para dedicarle tiempo a la palabra de Dios? ¿Qué más queremos oír para saber que cuando yo dedico tiempo a la lectura o al escuchar la palabra de Dios, la enseñanza que me forma, que cuando yo la hago me bendice? Es el hacerla que me bendice. Es ejecutarla que me hace prosperar y me da fundamento, me da fundación. Y Jesús dijo una parábola muy interesante en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 42 en adelante. Dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo le dé su ración? Es una pregunta que le hace. Dice, bienaventurado aquel siervo el cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Este mayordomo tenía que administrar
administrar todo lo que su amo le había dejado para que lo multiplicara y le diera su ración. Tenía una tarea, tenía una asignación, que era darle su ración, darle la multiplicación, el resultado del trabajo. Ahora, dice, aventurado aquel siervo que su señor venga y lo haya haciendo así, o sea, lo halle multiplicando lo que le entregaron. En verdad os digo que lo pondrá sobre todo sus bienes. Ahora, no solamente ahora tú vas a ser el mayordomo, ahora tú vas a administrar hasta el tesoro del reino. Dice, lo va subiendo de rango. Más, si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarde en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer, y a beber y a embriagarse. Oiga esto, Pablo. Este siervo dice, mi señor no viene ahora. Tal vez hay algunos cristianos pensando, bueno, el Señor, por lo que veo, no viene ahora, déjame hacer algunas cosas, resolver mi vida, porque el Señor no viene ahora. Hay otro factor que usted ignora, que es la muerte. Ese no te avisa cuando viene. Tampoco te avisa. Este siervo, si hiciera lo contrario, golpear a los criados, los maltrata, se pone a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, a la hora que no sabe, le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquí hay un punto importante, y es la fidelidad y el tratar de hacer la voluntad de Dios. Se trata de una parábola simple que el Señor está citando. Se trata de que nosotros hemos sido encargados y entregados en la obra de Dios para hacer la voluntad de Dios. Pero hay algo interesante, y es que no es simplemente estar en la obra, es hacer la obra sin nosotros estar en fatiga. Una cosa, a veces la obra consume a la gente. Dice, les castigará duramente a un castigo y le pondrá con los infieles. Tú no puedes estar entre la gente fieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó. ¿Qué fue lo que no hizo? No se preparó, pero conocía la voluntad de su Señor. La conocía, la sabía. ¿Sabe cuál es el peligro? Sabemos la voluntad del Señor y no la estamos haciendo. Es un peligro. Dice, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Y los azotes antes no eran buenos. Cuando hablaban de un azote, no crean que era como ahora, que la gente busca una correíta de la más fina. Eran látigos con gancho de hierro. Cuando lo pasaban en la espalda de esa persona, le levantaban pie. Hicieron a Pablo y así y luego lo trancaron. ¿Cómo tú lo sabes? Sí, porque después dice que aquella misma noche el soldado les lavó las heridas. ¿Cuáles heridas? La del azote. Le dieron un azote y él tuvo que limpiarle las heridas porque lo encerraron con todas y sus heridas. Pero sabe, Santiago 4:17 dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aquí está el problema. Usted pensó que pecado, adulterio, fornicación, mentira,
estar en murmuraciones, en chismes, en contiendas, disensiones, dividiendo el cuerpo de Cristo. Ese es el pecado. Pero yo saber que eso es bueno de hacer y yo lo ignoro, pero yo sé que está bien y puedo hacerlo y tengo el poder para hacerlo, pero decido no hacerlo, entonces se me cuenta como pecado porque yo tenía la potestad de hacerlo. Y no solamente vamos a decir, hermano, por ejemplo, hay una historia muy interesante en la Biblia del buen samaritano. Por eso hay muchas organizaciones que el buen samaritano, el grupo del buen samaritano, pero no saben. Le ponen el nombre del buen samaritano, pero la gente dice, el sacerdote, el levita pasó y no hizo nada. Y el que estaba ahí era judío, su compatriota. ¿Sabe por qué no lo tocamos? Usted sabe por qué no ayudaron a su propio hermano judío que estaba ahí. Fue un samaritano que lo ayudó. Jesús primero le hace la historia a un tipo que quiere saber que quiénes eran sus hermanos. Porque él decía, o sea, los judíos y los samaritanos no se llevan. No sé si ya cambiaron eso, pero no se llevan. Al no llevarse, y Jesús está diciendo que hay que amar a todos, él dice entonces, ¿quién es mi prójimo? Como el Señor sabe lo que hay en el corazón del hombre y lo que piensa, le trajo la historia de un buen samaritano que ayudó a un judío. Y como lo ayudó, ese es su prójimo. No importa en qué nación sea, en qué nacionalidad sea, es tu prójimo. ¿Por qué no lo ayudó el levita y el sacerdote? Porque está prohibido tocar muertos. ¿Y cómo estaba su compatriota? Como muerto, lo que nosotros le llamamos inconsciente. Pero el buen samaritano no le importó, lo levantó, curó las heridas, le llevó y dijo, cuídenlo, y si falta algo yo lo pongo. Si falta algo más yo lo sigo pagando. Pero ¿sabe? Jesús estaba enseñando algo, una lección muy importante. Simplemente un sacerdote y un levita no pueden tocar muertos. No pueden poner a la mano a nadie que está muerto. Pero la intención de ver si tenían vida los libraba de ese mandamiento. Por amor a su pueblo. Y Jesús le enseña una lección a este hombre. Porque hay cosas que son lecciones de vida. Hay gente que tiene un pensamiento y ellos piensan que están bien. En su ignorancia. Pero hermanos, si sabemos que algo es bueno, usted sabe que es bueno es orar, usted sabe que es bueno leer la Biblia, entonces hermanos, pecado no solamente es cometer otras faltas inmorales, es obviar cosas buenas y no hacerlas. Dice que este camino de fe es muy complejo. No somos perfectos, pero estamos tratando de alcanzar la perfección. Póngase de pie, tenemos que hacer Dios bueno. Es un Dios maravilloso. Y nosotros necesitamos tener fundamento en la buena palabra de Dios. Tener fundamento en una vida de fe. Porque nuestro llamado es crecer en la obra de Dios. Crecer y llegar a la estatura del varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Es que ningún viento de doctrina nos arrastre y nos haga salir de la fundación en la que estamos fundamentados en esta fe. Tenemos un Señor, una fe y un bautismo. No vamos a cambiar nuestra identidad
por complacer a este mundo. Señor, te damos gracias en esta mañana. Bendecimos tu nombre, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Señor, una vez más, te honramos, Señor. Te bendecimos, te adoramos, Dios. Dios mío, mira a los hermanos que no pudieron estar en este lugar. En el nombre de Jesús, obra, Señor, conforme a tu voluntad. No desampares, Señor, la obra de tus manos. Si hay alguna enfermedad, una vez más. Gracias, Señor. La gracia del Señor Jesucristo, aleluya, esté sobre cada uno de nosotros. Recordando que el pueblo que espera a Cristo dice amén. Y sin paz y sin santidad, nadie verá.